vamos a decir, practicamos la Santa Cena, lo hacemos por esa razón, para recordar que un día alguien vino a dar su vida para que usted y yo fuéramos libres, para que usted y yo fuéramos sanos, para que usted y yo ya no fuéramos esclavos, sino que tuviéramos la libertad, tuviéramos la autoridad de parte de Jesús, de parte de nuestro Dios. Amén. Así que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos de estar aquí esta noche, muy contentos de que usted esté aquí con nosotros también. Sabemos, verdad, de que Dios siempre tiene el control de todo. Y esa canción que cantábamos ahora, la última, yo decía: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, porque nos muestras que tú nunca has dejado de tener el control. Siempre tienes el control. Nos muestra de que no importa las adversidades, no importan los problemas, pero pasó por aquí. Él es más grande. Y con Él vamos a poder vencer cualquier problema, cualquier adversidad que se presente en nuestra vida. Y es importante cuando nosotros, a donde quiera que vayamos, cargamos a Jesús, ¿verdad? Y nos damos cuenta en realidad de que la gente, cuando te ve a ti y ve a Jesús reflejado en tu vida, esas personas están viendo una esperanza. Están viendo una esperanza de restauración. Están viendo una esperanza de cambio. Ahora andaba por ahí medio trasquilando. Estaba un poco peludo, ¿eh? Y me sentía tan bien porque tras que me senté en la silla, la persona que me iba a cortar el pelo empezó a hablarme de la necesidad de Jesús. Pero yo digo, ¿cómo la gente te va a hablar a ti de la necesidad de Jesús cuando no ve a Jesús en tu vida? Cuando no ve la paz de Dios en ti. Y te das cuenta de que eres privilegiado, de que eres privilegiada, de haber recibido un regalo tan grande, de haber recibido un privilegio tan grande, de ser los representantes del poder de Jesucristo aquí en la tierra. Porque usted y yo, los que hemos recibido a Jesús, Él nos escogió para que seamos nosotros los que llevemos el Evangelio donde quiera que vayamos. Para que seamos nosotros los que llevemos vida a donde quiera que vayamos. Para que seamos nosotros los que llevemos salud, esperanza a donde quiera que vayamos. Estamos viviendo un momento o un tiempo en el cual vemos un caos, básicamente, aquí en esta tierra. Vemos que la gente está en un pánico extraordinario. No hay paz, no hay confianza, hay miedo, hay temor. Y usted se da cuenta con cualquier persona que habla, esa persona anda atemorizada. Y si es padre de familia y tiene niños pequeños, anda con miedo que le roben los hijos. Y si anda por allá afuera, anda con miedo que lo asalten. Y si anda por el otro lado, donde hay gente, tiene miedo que le pasen los virus que andan por todos lados. Y estamos viviendo en un tiempo de caos. En un tiempo en el cual a veces vemos aún los cristianos, aún los que han recibido a Cristo, con un miedo tremendo. Y salen a la calle y andan con miedo. Y van a la tienda y andan con miedo. Y yo le decía a alguien el otro día, es normal que el miedo exista en las personas que no tienen a Jesucristo. Pero nosotros los que tenemos a Jesucristo tiene que haber un poco de temor, pero no de miedo. Porque sabemos que Dios nunca pierde el control. Sabemos que Dios siempre va a tener el control en todo.
y sabemos que hay alguien que está cuidando de nosotros. Y la Biblia nos dice que Dios mismo envía a su ángel para que nos guarde, para que esté con nosotros. Y como estamos diciendo, estamos viviendo en un mundo y en una época en la que se ha desatado el caos. Y una de las cosas que ustedes pueden ver últimamente, si usted mira noticias, ¿qué es lo que más se ve ahorita en la noticia? El coronavirus. ¿En serio? Hay un pánico ahorita en todo el mundo. O sea, no es aquí nada más. En todo el mundo hay un pánico, hay un miedo. Ahora, imagínense, ¿por qué hay miedo? Porque es un virus que no tiene cura hasta el momento, ¿verdad? No hay nada que pueda sanar supuestamente ese virus. Entonces la gente, oye, si fuera el flu normal, nadie dice, me da el flu y me voy a buscar medicina y me salvo y ya. Pero cuando sabemos que una enfermedad no tiene cura, ¿qué pasa? El miedo entra, el temor, el pánico entra, ¿verdad? Hay personas que en la iglesia quieren venir ya porque tienen miedo que les pase el coronavirus. Pero aquí no hay nadie, ¿verdad?, que tenga el coronavirus. Y digo, aquí el único chino no es de nombre así, pero no es chino, no es de China, ¿verdad? Y la única china no es de China, ¿verdad? La que está aquí en la iglesia. Así que no tengan temor, no tengan miedo. Pero ¿sabe qué? Es una broma. Tenemos a Jesús. Tenemos algo que nos guarda. La Biblia nos habla que cuando Dios estaba libertando al pueblo de Egipto, yo sé que muchos conocen esa historia, llegaron, ¿qué dice? Muchas plagas. Y una de ellas era una que no tenía cura, era muerte. Y era la muerte de todos los primogénitos que había en Egipto. O sea, era una enfermedad incurable. Pero ¿sabe qué le dijo Dios al pueblo? ¿Sabe qué le dijo? Si ustedes obedecen mi palabra, mi llamado, el mandato que yo les voy a dar, a ustedes no lo va a tocar. Y mandó el Señor a que sacrificaran un animal. ¿Hicieran qué dice? Pusieran la sangre en el dintel de la casa. Y las pestes pasaban por ahí, pero no tocaban esa familia. Porque esa familia estaba sellada con la sangre de un animal que Dios lo había santificado. Y eso queremos aprender en esta noche. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. En la aplicación de esta noche le vamos a titular el valor de la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto valor tiene? ¿Y sabe por qué pensaba yo en este título que el Señor ponía? Porque me ponía a pensar. Imagínense que usted descubriera una cura para el coronavirus. ¿Cuánto usted cree que valía? ¿Cuánto valor cree que tendría aquí en esta tierra? Óigame, dijeron varios hermanos, millones o billones de dólares. Porque todas las naciones del mundo estarían interesadas en comprarla porque no existe hasta ahora. Pero ¿sabe qué? Eso sería nada más por un virus, por una enfermedad. ¿Cuánto valor puede tener eso? Y el Señor me decía, imagínate cuánto más valor tiene la sangre que mi hijo derramó. Que no solamente cura una enfermedad,
que no solamente alivia un problema, que no solamente nos perdona, pero nos abre la puerta para llegar y presentarnos en la presencia del Rey de Reyes y del Señor, en la presencia de Jehová Dios. Amén, todo lo tenemos. Amén. En Hebreos capítulo 9, versículo, vamos a leer del 11 en adelante, del 11 al 13. ¿Tenemos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Oiga bien, ¿qué dice el 14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué dice? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Servíamos al Dios vivo. Para que sirvamos al Dios vivo. Puede tomar así. Qué extraordinaria es la palabra de Dios. Qué bella es la palabra de Dios. Y nos habla, el libro de Hebreos nos pone la comparación y dice: ¿sabes qué? En el tiempo de la ley se tenían que sacrificar animales, como estaba explicando hace un poco de tiempo. Cuando sacrificaron un animal, la sangre de ese animal fue puesta en los dinteles de las puertas de Egipto. En ese tiempo se sacrificaban animales, ¿verdad? Se sacrificaban ovejas, machos, ¿verdad? Cabrillos. Todos esos animales se sacrificaban para, con la sangre de ellos, expiar, o sea, cubrir el pecado del pueblo. O sea, que cuando alguien pecaba, cuando alguien tenía un problema de moral que le había faltado al mandamiento, a la palabra de Dios, tenía que ir y hacer, o mejor dicho, ir donde los sacerdotes, para que los sacerdotes hicieran un sacrificio por esos pecados. Pero lo importante de esto es entender que en ese tiempo había un tabernáculo, o sea, un templo, que el Señor le dio a Moisés las instrucciones de cómo construirlo. Y en ese templo había un lugar santo, ¿verdad? Y si usted ve, básicamente nosotros hacemos una mímica, lógico, ese lugar era algo extraordinario. Pero en el lugar santo, vamos a decir que es este, donde ustedes están. En ese lugar se hacían los sacrificios para cubrir los pecados de las personas. Cuando alguien pecaba ahí, le decía: yo cometí esta falta en contra de Dios, y el sacerdote le decía: ok, entonces tienes que traer una paloma, o tienes que traer esto, tienes que traer otro para hacer un sacrificio. Y ese sacrificio hacía una expiación y cubría, ¿verdad?, los pecados. Ahora, en ese mismo templo, en ese tabernáculo, había un lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca del pacto. En ese lugar no podía entrar cualquier persona. Nos dice la Biblia que el único, porque es que era tan, pero tan santo ese lugar, que la presencia de Dios habitaba ahí. Y en ese lugar el que entraba sin santidad no salía, moría. O sea, era tan grande la santidad que había en ese lugar. Y nos dice la Biblia que el único que entraba a ese lugar, y era una vez por año, era el sumo sacerdote. Porque había sacerdotes que eran los que ministraban, y había uno que ese era el que tenía el privilegio y la responsabilidad
de entrar una vez al año a hacer un sacrificio, un santo, al lugar santísimo. Pero nos dice la Biblia, ese sumo sacerdote que entraba una vez al año hacía expiación por los pecados de ignorancia de la gente. Los pecados que la gente cometía ignorantemente, sin saber. Todos los años él entraba y hacía ese sacrificio por los pecados de la gente y por los pecados de él. Y ahora viene el Señor y nos empieza a decir, esto nada más básicamente era un espejo de lo que iba a suceder. Y por eso es que comenzamos aquí en Hebreos en el 9:11 donde estábamos leyendo, y donde dice, pero estando ya presente Cristo, ¿y qué dice? Que es quien sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, oiga bien, tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo en el cual el Señor iba a entrar, y solo iba a entrar una vez, era delante de Dios. Y era un sacrificio, nada más. Y fue el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para que usted y yo estemos aquí en este lugar. Y ese sacrificio que Él hizo es el que nos tiene. Y por eso dice en el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con ¿qué sangre? ¿Y cuántas veces entró? Una vez para siempre en el lugar que dice santísimo, habiendo obtenido redención. ¿Por cuánto tiempo? No dice por un año, sino ¿por cuánto? ¿Y qué es eterna para usted? Para siempre. O sea que cuando nosotros venimos a Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos redime por siempre. Pero miren qué cosa. No dice que la sangre está haciendo expiación, sino que está haciendo redención. Porque la expiación básicamente significa cubrir. Cuando hablamos de expiación estamos hablando de que ya no nos gusta este color de pintura, entonces venimos y le ponemos otro color de pintura. Porque tal vez ese está manchado, está sucio, lo que sea. Entonces decimos nosotros, bueno, le cambiamos la pintura. Ah, que cambiársela nada, la pintura siempre está ahí la otra. Le puso otra encima. Pero si no preparó bien, esa pintura se empieza a descascarar y la otra vieja empieza a aparecer. Básicamente eso es expiación. Pero redención, lo que Jesucristo hizo, dice la Biblia que es arrancar. O sea que cuando habla de redimir a su pueblo o de redimir los pecados de su pueblo, habla de arrancar los pecados de raíz, o sea, la simiente del pecado. Y eso es lo que nosotros queremos entender, o que nosotros estemos completamente seguros que ya cuando venimos a Jesucristo, ya nosotros somos nuevas criaturas. Y dice la Biblia, las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Somos nueva creación en Cristo Jesús. ¿Cuántos son nueva creación en Cristo Jesús? ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo Jesús? Santo es el Señor. Y eso es lo que queremos entender. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver? Dice el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica, ¿para qué? Purificar la carne. ¿Sabe qué? No purificaron el corazón, los sacrificios. Lo que hacían era quitar vamos a decir, el castigo que Dios había determinado para ese tipo de faltas. Cuando usted pecaba, es como, vamos a poner un ejemplo, que de repente nosotros cometamos una infracción, pero esa infracción tenga cárcel, ¿verdad? Como requisito para usted pagar. Pero de repente usted va al juez y le dice al juez, mira, a ver,
esto amerita que estés 2 meses en la cárcel, pero si pagas una multa de $2,000, entonces ya no vas a estar preso. Entonces usted dice, no, pues yo por pagar una multa de $2,000 y no voy a estar 2 meses en la cárcel, ¿verdad? Entonces, básicamente eso era lo que hacía. Ese sacrificio venía como que era un pago por el pecado que hacía. Entonces ya la falta que esa persona cometía, digamos, lo que ya Dios había determinado, o si no se arrepentía, porque es básicamente un arrepentimiento, ¿no? Esa persona se arrepentía y decía, yo voy donde el sacerdote, como que usted diga, yo voy donde el juez, y le digo al juez, señor juez, perdóname, yo me equivoqué, yo cometí un error, no quiero volver a hacerlo. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar esto? Pero tiene que haber un cambio. La siguiente vez que te agarra ya no te va a perdonar. La siguiente vez va a 2 meses. El Señor vino a mostrarnos algo más grande todavía. Y dice, ya esa sangre que purificaba solo la carne, eso ya no existe. Ahora está una sangre que purifica el alma, que purifica el corazón, que nos hace aceptos para entrar en la presencia del Señor. Y eso es lo maravilloso de Cristo. Por eso dice el 14 que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Dice, ¿cuánto más no va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios vivo? Porque el problema es que estamos en un tiempo en el cual no hemos entendido la importancia de servir al Rey de Reyes, Señor de Señores. Muchos de nosotros nos hemos acomodado. Nos hemos acomodado y nos hemos sentado y decimos nosotros, ok, sí, yo ya recibí a Cristo, pero todavía no me siento bien adentro para servirle al Señor. Pero déjeme decirte algo, si tú recibiste al Señor como Señor y Salvador, la Biblia dice que esa sangre tiene poder para limpiar esa conciencia. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, no importa las faltas que hayas hecho en tu pasado, el Señor te limpia, el Señor te purifica para que le sirvas. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Tenemos que haber recibido, oiga bien, a Jesús en nuestro corazón, no en nuestra mente. Muchas personas han recibido a Jesús en la mente, pero todavía no ha llegado al corazón. Decía la vez pasada una persona, me di cuenta de que la distancia más grande que existe es la que está más cerca, es de la mente al corazón. Dice, porque yo conocí a Jesucristo cuando era un niño, pero llegó a mi corazón hasta que yo era un adulto. Oiga bien, qué tremendo. Muchos hemos conocido a Jesús en la mente, pero todavía no ha llegado al corazón. Y cuando no llega al corazón, entonces no va a haber el efecto que debe de haber. Porque cuando llega al corazón, y por eso es que nos dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Romanos, que es necesario, que dice, confesarlo con nuestra boca, pero creerlo en el corazón. Son 2 requisitos. Lo escucha, lo confiesa, pero lo cree. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted no solamente lo confiesa, pero usted cree que Él tiene el poder. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Cuántos han creído de corazón en Jesucristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Jesucristo con todo su corazón? Amén. Ahora yo le digo una cosa. ¿Qué es lo que usted ha creído? ¿Qué es lo que usted ha creído de Jesucristo? O vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué conoce usted de Jesucristo? ¿Qué sabe usted de Él? Usted sabe que Él tiene poder para sanar. ¿Sabe que tiene poder para libertar? ¿Usted sabe que Él está guardándolo siempre? Ahora, le estoy haciendo estas preguntas, pero piense, analice, escudriñese.
¿Usted en verdad cree que Jesucristo lo está buscando? Amén. Ya me guardaron, amén. ¿En realidad cree que Jesucristo está cuidándolo? Amén. ¿Por qué estamos haciendo estas preguntas? Porque es necesario que estemos convencidos plenamente de que hemos creído en Jesús. Porque vemos una iglesia asustada, vemos una iglesia en pánico, con miedo. Y si en realidad hemos creído que Él nos guarda, si en realidad hemos creído que Él tiene poder para protegernos, y como decía la canción que cantaron los músicos al final, que Él siempre tiene el control, que nunca perdió el control, y que Dios es un Dios pequeño. Oh, ¿un Dios qué? Grande. Y entonces, ¿por qué estamos con miedo? ¿Por qué? ¿Por qué como hijos e hijas de Dios estamos con temor de lo que está allá afuera? ¿Sabe que cuando usted lee la Biblia empieza a ver tantas cosas? Y cuando empezamos a ver esos hombres y mujeres que se levantaron creyéndole al Señor, y empezamos a ver todo lo que ellos pasaron, muchas veces nos ponemos y se nos pone la piel de gallina, chinita. Porque anhelamos nosotros tener la unción que ellos tuvieron. Y decimos nosotros, yo quisiera ser como Pablo, yo quisiera ser como Pedro. Y dice la mujer, yo quisiera ser como Débora. Y es más, hasta el ministerio de mujeres le han puesto como Déboras. Pero sabe que Débora era una mujer que le creía a Dios. Que cuando, oiga bien, los comandantes del ejército tenían miedo de ir a la batalla, ella dijo, si ustedes no van, entonces yo voy. Y aquel dijo, si tú no vas, yo no me muevo. Una mujer de guerra. Una mujer que nunca le tuvo miedo a la batalla. Porque sabía quién estaba con ella. Ahora, estamos hablando del miedo. Déboras. Y nosotros llamamos mujeres valientes aquí a servir a la iglesia. Y dicen, amén, somos Déboras. Pero después en las reuniones son pocas. Pero después en el evangelismo son pocas. Pero después las que en realidad se levantan, no importando lo que suceda, son pocas. Y nos empezamos a preguntar, nosotros en realidad hemos creído en Jesús. Y leía ayer yo acerca de Pedro en Hechos, creo que era, Hechos capítulo 12. Y digo yo, Dios mío, tú eres grande. Pero nosotros tenemos que creer que tú eres grande para que los milagros ocurran. Los milagros no van a ocurrir si nosotros tenemos a Dios ahí abajo. Tenemos que creer que Dios está arriba y Él nunca pierde el control. Y siempre está viendo lo que está pasando. Y nunca nos va a dejar que vayamos más allá de los propósitos que Él tiene, porque Él nunca pierde el control. Y dice la Biblia que habían matado a Jacobo, el rey Herodes, el hermano de Juan. Y cuando miró que a la multitud le agradó que mató uno de los apóstoles, agarró a Pedro y lo metió a la cárcel y dijo, este es el siguiente que le toca guillotina. Y lo tenía y le puso 16 soldados para que lo cuidara. Pero ¿sabe qué? Pedro creía en Dios. Y había un pueblo detrás de él que creía en Dios. Dice la Biblia que ese pueblo oraba sin cesar por la liberación de Pedro. Y Pedro estaba tranquilo y confiado. Es más, imagínense que dice la Biblia que el siguiente día iban a sacar a Pedro para matarlo públicamente. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Pedro? Bien dormido. Ahora imagínese, estaría bien dormido usted sabiendo que el siguiente día le van a dar guillotina. ¿Qué va, hermano? El sueño no existe. Se va el sueño. Usted lo que está pensando es cómo hago, cómo rompo esta, cómo hago para salir de aquí.
escaparme, que no me maten. Pero la Biblia dice que Pedro estaba bien fondeado. Porque tenía confianza en Dios. Amén. Tenía confianza en Dios. Y llegó un ángel del Señor, dice. Y le dijo, Pedro, hasta sin zapato estaba Pedro. Ciña, amárrate la sandalia, ponte tu abrigo, cíñate y vámonos, que yo te saco de aquí. En medio de los soldados dice la Biblia que Pedro sale por la primera puerta, la segunda y la tercera. Y dice la Biblia que Pedro decía, esto es una visión, esto es un sueño. Ni siquiera se había dado cuenta que era cierto lo que estaba pasando. Hasta que llegó afuera se dio cuenta que el Dios en el cual creyó él nunca lo dejó. Y cuando todo estaba perdido, el Señor le dijo, aquí estoy yo. Cuando no había esperanza, el Señor le dijo, aquí estoy yo. Y dice la Biblia que llega Pedro y toca la puerta donde estaba orando. Y sale una muchacha y lo escucha y dice, ese es Pedro, pero no le abre. Estaba tan alegre que se fue a decirle a que Pedro estaba ahí cuando le abrió la puerta. Y Pedro, yo me imagino, tocando ahí. Y a que no le creía. Dijo, pero esto es imposible. ¿Cómo este hombre va a salir si está en una cárcel custodiado con un montón de soldados? ¿Cómo? Se aseguró una visión, el ángel, algo, pero no le creían. Hasta que lo miraron. Miraron el poder de Dios reflejado en sus hijos. Yo le digo, muchas veces estamos nosotros en dificultades, en problemas, en las cuales no vemos la salida. Y la gente que está al par de usted lo que le dice, no hay esperanza. No hay esperanza para tu problema, para tu enfermedad, no hay esperanza para tu matrimonio, no hay esperanza para tu finanza, no hay esperanza para nada. Y usted voltea a ver a su alrededor y dice, tiene razón, no hay salida. ¿Qué voy a hacer? Y empieza a hundirse en una depresión. Cristianos metidos en depresión. Cristianos que no duermen. Cristianos que no comen. Cristianos que no tienen paz. Y les pregunta, ¿has creído en Cristo? Y ellos dicen, sí, he creído en Cristo. Pero si has creído en Cristo, ¿por qué estás con ese yugo que no lo puedes? Si la sangre de Jesucristo en realidad te ha dado poder, ¿por qué estás con eso? Cuando Jesucristo dice, vengan, venid a mí y lleva mi yugo, que mi carga es liviana. Ese yugo mío no pesa. Y nos damos cuenta nosotros que los problemas no se van a ir, pero Dios nos da paz. Y nos damos cuenta nosotros que no siempre Dios te va a sacar de la cárcel, que no siempre Dios te va a librar de esa enfermedad, aunque Dios lo puede hacer, pero Dios te da paz, Dios te da tranquilidad, algo que nadie puede darte, solo Él. Y me llamaba la atención eso. Yo decía, Señor, en este tiempo que estamos viviendo ahora, un tiempo de angustia, yo le digo algo, a mí no me gusta ver noticias, porque usted lo que ve en noticias es un remordimiento por aquí, un miedo por allá, un caos por otro lado, y de repente a veces me informo para ver en realidad cómo está viviendo allá el mundo, porque tenemos que estar informados también, ¿verdad? Pero ponerle mente a eso no, porque yo he confiado en un Dios de poder, en un Dios que a donde quiera que yo vaya, Él está conmigo. Un Dios que guarda mi familia, que guarda mi matrimonio, que guarda mis hijos y que me guarda a mí. El problema es que muchos de nosotros dudamos. La Biblia nos narra la historia en Juan, que dice que cuando Jesucristo fue crucificado, el viernes por la tarde, antes del sábado, ¿verdad?, comenzaba la Pascua de los judíos ese sábado. Era un día muy importante. No querían dejarlos, dice la Biblia, allá guindados, sino que querían quitarlos de las cruces. Y fueron a quebrarle las rodillas
a los que estaban vivos cuando llegaron a Jesucristo, Jesucristo dice que ya estaba su cuerpo sin vida. No le quebró ni un hueso. Entonces vino uno de los guardias y ¿qué hizo? Con una lanza dice que le atravesó. ¿Sabe qué? Dice que lo que salía era sangre con agua. Y era tan grande ese sacrificio que hizo por nosotros, que según los estudios dicen que para que haya podido salir sangre con agua, tuvo que haber habido un sufrimiento pero extremo para que su sangre se pudiera mezclar de esa forma con agua. Y nos damos cuenta nosotros que la libertad que nosotros tenemos no fue gratis, que el perdón que Dios dio por los pecados, por la falta que nosotros hicimos, no fue gratis, que tuvo que haber un sacrificio y un pago por todo lo que nosotros hicimos. Ahora déjeme decirle algo. Para usted Dios es gratis. Dios no nos la cobra. Dice la Biblia que Él envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga bien, no dice para todo el que pague, dice para todo el que cree en Jesús, para todo el que lo recibe. Y esa vida eterna, además de darnos el privilegio de estar ahí en la presencia de Dios, trae mucho más con Él, ¿verdad? Y vamos a leer unos versículos bíblicos en Isaías, ¿verdad? Isaías capítulo 53. Vamos a ver del 3 en adelante. Tenemos, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, ¿qué hizo? Llevó en nuestras enfermedades. ¿Y qué? Oiga bien. O sea que Jesucristo no solo vino a darnos vida eterna, vino a hacer mucho más que eso, ¿verdad? Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones. Esas rebeliones que nosotros tenemos, ese es el pago que Jesucristo hizo allá. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué tremendo, ¿verdad? Saben que a veces muchos de nosotros conocemos estos pasajes bíblicos y hemos llegado a una, como le dijera, no sé, un conformismo de la palabra, que conocemos, que está en la mente el conocimiento, pero en realidad no está en el corazón. ¿Sabe qué? ¿Cuánta paz tiene usted? ¿Cuántos de ustedes tienen paz? ¿Todos tienen paz? ¿Sabe que esa paz no es gratis? El Señor pagó por ella. El Señor pagó un precio grande por esa paz. ¿Qué nosotros estamos haciendo entonces? Le estamos creyendo a Él. Estamos creyendo que la paz que nosotros tenemos tuvo un precio, y entonces no la despreciemos. Enseñémosela a la gente, enseñémosle que hay paz en nosotros y que esa paz la pueden tener ellos también. Que esa paz que nosotros tenemos la pueden tener los que están metidos en un problema en su matrimonio. Que esa paz que usted tiene la puede tener aquel que está metido en un problema, ¿verdad?, de droga, de alcoholismo. Enseñémosle
que hay algo que recibimos, que para nosotros fue gratis, pero Jesucristo pagó un precio muy alto. La Biblia no solamente habla de que medio sufrió, dice que fue molido. Oiga, esa palabra molido es una palabra bien grande. Cuando hablamos de moler, estamos hablando casi de deshacer algo. Y por eso es que dice, ¿verdad? Nos cuenta la Biblia que eso fue tremendo. Lo que Jesucristo padeció. Todo lo que le hicieron. Para que usted y yo estemos en este lugar esta noche. Para que usted y yo tengamos paz. Para que usted y yo tengamos ese gozo. Y esa seguridad de que la simiente del pecado ya no está en nosotros. Porque ¿sabe qué? Ahora está la simiente de vida eterna, que es Cristo Jesús. Y comenzamos hablando de la importancia de tener la cura para una enfermedad cuando hablamos del coronavirus. Ahora imagínense. ¿Sabe qué? Lo que la mayoría de las personas tienen en la cabeza, y es una, ¿cómo le dijera? Podríamos decir una fantasía, es de ser inmortal. ¿En serio? Y usted va, y los lugares que tienen tratamiento de rejuvenecerse son lugares que están siempre llenos haciendo un negocio. Porque la gente quiere verse más joven, más saludable, y usted va a ver un negocio redondo en eso. Cirugías, ¿verdad? Para arreglarse las arrugas, para arreglarse esto y lo otro, para no verse viejo. ¿En serio? La gente fantasea con eso y decir, imagínate si yo fuera inmortal y no me muriera y pudiera vivir tantos años, o muchos, o por siempre. Y nos ponemos a pensar nosotros, imagínate, si alguien tuviera esa receta de la inmortalidad, ¿cuánto valdría? Ya no hablamos de una enfermedad, estamos hablando de inmortalidad, que ya la enfermedad no tendría efecto porque no podría matar. Ninguna enfermedad. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto tú crees que sería el precio de eso? ¿Algún millón? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿Cuánto valdría? ¿Y sabe qué? Me pongo a meditar y digo, el precio de la sangre de Cristo es invaluable. Porque nos da eso. Que la gente fantasea afuera, nosotros lo tenemos. Lo que pasa es que no va a ser en este cuerpo, que esto es algo que se desecha. Pero la Biblia dice que vamos a tener vida eterna, inmortales. Y dice la Biblia que en ese lugar, cuando estemos allá con Jesucristo viviendo por la eternidad, no habrá pena, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. ¿Cuántos quisieran estar ahí? ¿Cuántos tienen el boleto? Si usted no lo tiene esta noche, lo puede recibir y es gratis. Esta noche es gratis. Porque el Señor quiere, mira bien, que ninguno se pierda, que nadie se muera. El Señor está, oiga bien, levantando hombres y mujeres, guerreros y guerreras, que vayan a regalar esos boletos de eterna salvación, de vida eterna a todo el que quiera. Y Él quiere que nosotros nos levantemos. Tenemos nosotros autoridad, porque Él nos hizo embajadores, dice la palabra de Dios. Nos hizo embajadores, representantes de Él. Nos dio autoridad, nos dio poder. Nosotros podemos llevar eso que tenemos y mostrarle a la gente, si le sabe lo que tú andas buscando, la cura del coronavirus, tal vez no en este cuerpo, está en Cristo Jesús. La cura de la muerte está en Cristo Jesús. La cura del cáncer. La Biblia dice que nada de eso va a tener efecto en nosotros cuando estemos allá con el Señor. ¿Y sabe qué? Aún aquí en la tierra el Señor tiene poder para sanarnos.
si lo creemos y si esa es la voluntad de Él. Porque muchas veces el Señor no permite algunas cosas. Muchas veces el Señor no permite. Nosotros no sabemos por qué Él tiene sus planes y sus propósitos. Porque el control no lo pierde y siempre tiene el control. Algunas cosas Él no las permite, otras cosas sí las permite. Mucha gente no cree que el Señor sigue sanando. Mucha gente no cree que sigue haciendo milagros Dios. Pero nosotros sí creemos. Y lo creemos porque lo hemos visto, porque lo hemos vivido. Y sabemos que Él sigue haciendo milagros. Después que Jesucristo ascendió, dice la Biblia, el poder que el Espíritu Santo le daba a los apóstoles era tan extraordinario que cuenta que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Oiga bien, era tan grande. Dice la Biblia que la gente quería tocar los paños, los pañuelos. Los apóstoles tenían porque había sanidad en el poder de Dios. Mucha gente no cree que sigue sanando Dios. Dios sigue sanando. De repente no nos sana a nosotros, no sabemos por qué. Hablaba el hermano el otro día acerca de, o la hermana, perdón, acerca de Pablo, ¿no? Cuando con la autoridad que Dios le había dado, solo le dijo a un demonio que estaba una mujer, déjala, suéltala, y se fue. Y la Biblia dice que donde llegaba Pablo y oraba por un enfermo, ese enfermo sanaba. Oiga bien, pero llegó un tiempo en el cual llegó una enfermedad a la vida de Pablo. Y dice que 3 veces le pidió al Señor y le rogó al Señor, quita, Señor, esta cosa, quita esta enfermedad de mí. Y el Señor le dijo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida para hacernos fuertes. ¿Sabe que Satanás creía que estaba destruyendo a Job? Creía que estaba haciéndolo pedazos, pero más no sabía que estaba haciéndolo fuerte. Porque al final de todo, Job dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora te puedo ver. Ahora mis ojos te ven. Yo no sé qué conflicto, qué problema de repente te está pasando. Pero déjeme decirle algo, Dios nunca pierde el control. Nunca pierde el control. Usted órele al Señor, medite, dígale, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? Y hagamos un pacto, dígale, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero empezar a caminar creyendo que tú tienes el control. Y que no importa la adversidad, que no importa la enfermedad, que no importa la situación, si yo camino de tu mano y tú tienes el control, todo va a estar bien. Pedro le creyó al Señor, Pablo le creyó al Señor, Débora le creyó al Señor. Vamos a pararnos aquí. Si en esta noche usted quiere recibir al Señor, quiere recibir ese boleto para llegar a ese lugar donde ya no va a haber problemas, ahí ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, ahí no va a haber miedo por el coronavirus y nada de eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor va a estar ahí y la presencia de Él va a estar ahí. Ya no va a haber maldad, ya no va a haber nada que nos moleste y nos separe del Señor. Pero en este momento hay que creerle al Señor que Él tiene el control. Le creemos, confiamos en Él. Cierre sus ojos y medite en el Señor y dígale, Señor, yo creo que tú tienes el control de mi vida. Yo creo que tú tienes el control en todo, Señor. Pero si en esta noche tú no le has recibido al Señor y has andado con temor, con miedo de todo lo que va a pasar, de lo que puede pasarte a ti, a tu familia, a tus hijos,
Y quieres tener esa paz que solo hay alguien que la da. ¿Y sabes qué? No es estando